Bienvenidos una vez más a su canal favorito. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía y buenas vibras. Hoy, como ya habrán podido ver en el título, vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, porque estamos hablando de una de las telenovelas turcas más exitosas de los últimos tiempos, Serkay. Pero ojo que no vamos a hablar de cualquier cosa, vamos a hablar de lo que se viene en el 2025 y les aseguro que se van a quedar con la boca abierta. Así es, vamos a hablar de los posibles cambios en el elenco que, según se rumora, serán absolutamente impactantes. Prepárense porque este vídeo va a estar cargado de emoción, información y por supuesto, muchas sorpresas. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos, porque siempre tenemos contenido fresco y emocionante para ti. Vamos a ello. Erkay, una historia de amor, venganza y pasión que nos ha tenido a todos pegados a la pantalla, ha dejado una huella imborrable en nuestros corazones. Desde el primer capítulo, nos hemos enamorado de los personajes, hemos sufrido con sus desamores y nos hemos emocionado con cada uno de sus logros. Miran y Reyyan se han convertido en íconos de la televisión, y la química entre Aknagzu y Ebru Şahin ha sido simplemente mágica. Sus interpretaciones nos han llevado a un torbellino de emociones, desde la desesperación del rechazo hasta la euforia del amor correspondido. La manera en que transmiten la intensidad de sus sentimientos, la profundidad de sus miradas y la pasión de sus encuentros, ha creado una conexión muy especial con la audiencia. Hemos reído con ellos, hemos llorado con ellos y hemos anhelado, junto con ellos, un final feliz. Pero como todo en la vida, las cosas cambian, y Erkay no es la excepción. Los rumores sobre una posible renovación del elenco para el 2025 han estado circulando como pólvora, y la verdad es que la idea es tan audaz que es difícil ignorarla. Imaginen por un momento que los rostros que conocemos y amamos de repente se transformen en otros, que veamos a nuevos actores interpretando a nuestros personajes favoritos. Suena drástico, ¿verdad? Pues parece que esa es la jugada que los productores tienen en mente. La sola idea de que Miran ya no sea Aknagzu y que Reyyan no sea Ebru Şahin es suficiente para generar un revuelo en la comunidad de fans. La preocupación y la incertidumbre son palpables, y la pregunta que resuena en todos los rincones de las redes sociales es, ¿por qué cambiar algo que funciona tan bien? Ahora, antes de que empiecen a entrar en pánico, vamos a explorar un poco las razones que podrían estar detrás de esta decisión. En primer lugar, es importante entender que las producciones televisivas, especialmente las telenovelas, a menudo buscan reinventarse para mantener la frescura y el interés del público. Después de varias temporadas, es común que el elenco original empiece a buscar otros proyectos, y a veces es necesario dar un giro para evitar que la historia se vuelva repetitiva o predecible. A pesar de que Erkay ha mantenido una base de fans leal, la industria televisiva es muy competitiva y las producciones necesitan innovar constantemente para no perder el interés de la audiencia. La saturación del mercado de las telenovelas turcas también juega un papel importante en esta decisión, ya que los productores buscan diferenciarse de la competencia con propuestas más novedosas y arriesgadas. Además, la llegada de nuevos actores puede atraer a una nueva audiencia, generando un renovado interés en la serie. Es una estrategia arriesgada, sí, pero que, bien ejecutada, puede dar resultados sorprendentes. La curiosidad por ver cómo los nuevos intérpretes abordarán los roles de personajes tan icónicos, podría generar un repunte en el rating y atraer a espectadores que quizás no habían seguido la serie hasta ahora. En el caso de Erkay, la producción querría darle una nueva dimensión a la trama y a los personajes, quizás llevando la historia por caminos inexplorados y mostrándonos facetas que no habíamos visto antes. Esta renovación podría permitir explorar nuevas dinámicas entre los personajes, nuevas relaciones y nuevas tramas secundarias que mantengan el interés del público a largo plazo. Se trataría de una oportunidad para reinventar la serie y adaptarla a las nuevas tendencias del mercado televisivo. Ahora bien, hablemos de los posibles nuevos rostros que podrían incorporarse a la serie. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Obviamente no hay confirmaciones oficiales, pero la gente en redes sociales y algunos medios turcos están mencionando algunos nombres que han generado mucho revuelo. Se habla de que podrían llegar actores de renombre en Turquía, figuras que ya han demostrado su talento en otras producciones y que podrían darle un nuevo aire a Erkay. Algunos de los nombres que han sonado con más fuerza son, bueno, mejor no los mencionemos aún, porque la idea es mantener el misterio un poco más.
Pero lo que sí puedo adelantarles es que se trata de actores y actrices que son reconocidos por su versatilidad, su capacidad para transmitir emociones y su gran carisma en pantalla. La elección del elenco será clave para el éxito de esta nueva etapa de la serie, ya que los nuevos intérpretes tendrán que estar a la altura de la expectativa del público. Lo que sí les puedo decir es que si estos rumores resultan ser ciertos, la calidad actoral estaría garantizada, y los nuevos intérpretes tendrían la oportunidad de dejar su propia marca en la serie. La presión, por supuesto, sería enorme, ya que tendrían que ganarse el cariño del público que está tan acostumbrado a ver a Agni y Ebru en sus roles. No es fácil sustituir a actores que han logrado crear una conexión tan fuerte con la audiencia, pero los nuevos intérpretes tendrán la oportunidad de aportar su propio estilo y su propia visión a los personajes, dándoles una nueva dimensión y una nueva profundidad. La tarea de igualar la química entre Anne y Ebru será el mayor reto, ya que la conexión entre Miran y Reggiane es uno de los pilares fundamentales de la serie. Pero no nos centremos solamente en los actores principales. También se habla de cambios en otros personajes clave de la historia, como Azize, Nasu, Azar o incluso la pequeña Gul. Imaginen a nuevos rostros dándole vida a estas figuras que ya son parte de nuestra vida cotidiana. Azize, la abuela implacable con un pasado turbulento, Nasu, el patriarca de la familia Adolu, Azar, el padre de Reggiane que ha luchado por su amor, y la adorable Gul, la niña que ha sido testigo de los altibajos de la historia. Son personajes que han marcado la trama de la serie y que también merecen ser mencionados. Estos cambios no solo afectarán a los personajes principales, sino que también transformarán la dinámica de todas las relaciones en la serie. El desafío sería doble: por un lado, honrar el legado de los actores anteriores y por otro, aportar su propia visión y personalidad a los personajes. Es un equilibrio delicado, pero estoy seguro de que los nuevos actores, si se confirman estos cambios, estarán a la altura de las circunstancias. Y es que la industria del entretenimiento turco cuenta con un talento increíble, con profesionales que son capaces de dar interpretaciones memorables. La competencia en la industria turca de las telenovelas es muy alta, y los actores deben demostrar constantemente su valía para poder destacar en el mercado. Es por esto que se espera que los nuevos intérpretes estén preparados para afrontar el reto de dar vida a personajes tan queridos y complejos. Ahora sé que muchos de ustedes estarán pensando, pero ¿cómo van a cambiar a Miran y a Reggiane? Es imposible. Y es verdad, es una idea que puede generar mucha controversia. La sola mención de la posibilidad de que otros actores interpreten estos roles ha desatado una ola de comentarios en las redes sociales, donde los fans han manifestado su rechazo y su preocupación ante la noticia. Muchos consideran que la esencia de la serie reside en la química entre Agni y Ebru, y que es imposible imaginar a otros actores en sus lugares. Esta reacción es comprensible, ya que la conexión entre los protagonistas es uno de los mayores atractivos de la serie. Sin embargo, debemos recordar que las historias evolucionan, y que a veces es necesario tomar decisiones audaces para mantener la narrativa fresca y atractiva. Los nuevos actores podrían darle una nueva profundidad a los personajes, mostrando facetas que no habíamos visto antes, explorando sus miedos, sus esperanzas y sus contradicciones. Al fin y al cabo, Miran y Reggiane son personajes complejos con muchas capas, y cada actor puede aportar su propia interpretación y enriquecer la historia. La posibilidad de ver a Miran desde una perspectiva diferente, quizás explorando su vulnerabilidad y su conflicto interno, o a Reggiane descubriendo una nueva fortaleza y una nueva independencia, podría ser un aliciente para seguir enganchados a la serie. Quizás esta renovación de elenco sea la oportunidad perfecta para darle un giro inesperado a la trama y para sorprendernos a todos con nuevos giros argumentales. Los guionistas podrían aprovechar esta nueva etapa para introducir elementos que cambien por completo la dinámica de la serie y para generar un nuevo interés en la audiencia. La venganza de Miran podría tomar nuevos caminos, el amor de Reggiane podría verse desafiado por nuevas circunstancias, y la historia podría llevar a los personajes por caminos inesperados. Este cambio podría ser un aliciente para que los fans regresen a la serie con una nueva expectativa y un nuevo interés. Además, no debemos olvidar que el tiempo pasa, y que a medida que los actores envejecen, pueden surgir dificultades para interpretar a personajes que se mantienen jóvenes. En este sentido, un cambio de elenco podría ser una manera de mantener la coherencia de la historia y de evitar que los personajes se vean demasiado diferentes a como los conocimos al inicio. Es un proceso natural en la industria del entretenimiento, y aunque a veces puede ser difícil de aceptar, es parte del ciclo de vida de una producción televisiva. Los actores originales, a medida que crecen,
pueden tener dificultades para recrear la juventud y la inocencia que se requería en las primeras temporadas de la serie, por lo que un cambio de elenco podría ser necesario para mantener la credibilidad de la historia. Así que en lugar de resistirnos al cambio, quizás deberíamos abrirnos a la posibilidad de conocer nuevas versiones de nuestros personajes favoritos, interpretadas por actores que, estoy seguro, estarán a la altura del reto. Los nuevos intérpretes no pretenden sustituir a los actores originales, sino que tienen la oportunidad de dar su propia interpretación de los personajes y de aportar su propia visión a la historia. La idea es que la serie continúe evolucionando y que siga siendo un producto de calidad que pueda seguir emocionando a la audiencia. Ahora bien, ¿cómo afectará esto a la historia? Es la pregunta del millón. Si hay un cambio de elenco, es muy probable que la trama de Erkai también sufra modificaciones. Quizás veamos nuevos conflictos, nuevas alianzas y nuevas amenazas. Puede que la venganza de Miran tome un nuevo rumbo, que la relación entre Reggian y su familia se complique aún más, o que nuevos personajes entren en escena para revolucionar la vida de todos. La posibilidad de introducir nuevos personajes que puedan cambiar las dinámicas de la historia y que generen nuevos conflictos y nuevas alianzas es una oportunidad para mantener el interés de la audiencia. Los guionistas podrán explorar nuevas líneas argumentales y profundizar en aspectos de la trama que quizás no se habían desarrollado hasta ahora. Las posibilidades son infinitas y los guionistas tienen la oportunidad de crear una historia completamente nueva, basada en el universo que ya conocemos, pero con un enfoque fresco y sorprendente. La renovación del elenco podría ser el catalizador para una nueva etapa en la serie, una etapa que nos mantenga pegados a la pantalla semana tras semana, y que nos haga enamorarnos de nuevo de este universo que tanto nos ha cautivado. La idea es que la serie siga siendo un producto de entretenimiento de calidad, que siga emocionando y que siga generando un gran impacto en la audiencia. Pero no solo se trataría de un cambio en la trama, también podríamos ver cambios en la dirección, en la fotografía, e incluso en la música de la serie. Una renovación de este tipo implica una reestructuración completa de la producción, lo que podría darle un nuevo look a Erkai y hacerlo aún más atractivo para la audiencia. Es una apuesta arriesgada, sí, pero que si sale bien, podría convertir a la serie en un verdadero fenómeno mundial. Imagine que la historia que tanto amamos se vea con una nueva perspectiva, con una estética renovada y con un ritmo más actual. Sería como redescubrir Erkai, pero con la misma esencia que nos enamoró desde el principio. Una nueva dirección podría aportar una visión fresca y novedosa a la serie, y una nueva banda sonora podría evocar emociones diferentes en la audiencia. En resumen, la posible renovación del elenco de Erkai para el 2025 es un tema que ha generado mucha expectación y debate entre los fanáticos de la serie. Es un cambio audaz, sí, que podría darle un nuevo impulso a la historia y atraer a una nueva audiencia. Los nuevos actores tendrán un gran desafío por delante, pero estoy seguro de que estarán a la altura de las circunstancias. Y aunque puede ser difícil despedirnos de los rostros que conocemos y amamos, debemos recordar que las historias evolucionan, y que a veces es necesario dar un giro para mantener la frescura y el interés del público. Lo que sí les puedo asegurar es que pase lo que pase, Erkai siempre tendrá un lugar especial en nuestros corazones. La serie ha marcado un hito en la historia de las telenovelas turcas y siempre será recordada por su gran calidad y su gran impacto en la audiencia. Y bueno, mi gente, eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis sobre los posibles cambios en el elenco de Erkai para el 2025. Hemos explorado las razones detrás de esta decisión, los posibles nuevos actores, el impacto que esto tendría en la historia y cómo podríamos adaptarnos a esta nueva etapa. Como siempre, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Les gustaría ver nuevos actores interpretando a Miran y a Reggian? ¿Cómo creen que estos cambios afectarían a la serie? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber sus opiniones. Recuerden que este canal es un espacio para todos los amantes de Erkai, y sus ideas son muy importantes para mí. Quiero que este espacio sea un punto de encuentro para todos los que aman esta gran historia, donde podamos compartir nuestras opiniones, nuestras teorías y nuestras emociones. Antes de despedirme, quiero agradecerles por ver el vídeo hasta el final, su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Y si les gustó el contenido, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Activen la campanita de notificaciones y asegúrense de seguirnos en nuestras redes sociales.
En mis redes sociales siempre les comparto contenido exclusivo, adelantos de los próximos vídeos y les cuento un poco más de mi día a día. Y ahora sí, sin más preámbulos, me despido, pero no sin antes recordarles que siempre los llevo en mi corazón. Hasta la próxima, mi gente. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerden, Erkai siempre estará en nuestros corazones, pase lo que pase.